gracias, Carlos. Qué bueno, nuevamente. Siempre digo esto porque está en mi corazón realmente el momento donde nos reunimos, donde estamos en comunión, escuchando la palabra de Dios. Dejemos que la palabra de Dios entre en nuestro corazón para que nos enseñe. Dejemos que en esta mañana la palabra de Dios entre en nuestro corazón para que nos guíe. Recuerden la importancia siempre del cristiano de acercarse a la palabra del Señor para conocer su voluntad, porque cuando nosotros no nos acercamos a la palabra del Señor, empezamos a seguir nuestra voluntad, y nuestra voluntad no es buena para nosotros. Son detalles a veces. Por eso nos manda el Señor a meditar en su palabra de día y de noche, porque tenemos que tener la palabra de Dios en nuestro corazón y meditar en ella para que todo lo que nosotros podamos hacer, todo lo que pueda haber en nuestro corazón, esté acorde a la palabra de Dios. Y hoy el tema de la prédica es Dios anima a su pueblo, o puede ser también recobrando el ánimo. Cuando uno busca ánimo, la definición de ánimo hace referencia a voluntad, hace referencia a esfuerzo, a valor, a una disposición. Recuerda que la disposición es antes que hagamos algo. ¿Cómo estamos dispuestos? ¿Cómo estamos dispuestos para venir al culto? ¿Cómo estamos dispuestos para venir al encuentro con los hermanos? Ocurre antes del encuentro. ¿Cómo está mi corazón dispuesto? ¿Cómo está mi alma dispuesta, mis pensamientos, mis emociones? ¿Qué hay en mi corazón? Entonces, cuando nosotros estamos desanimados, decimos que estamos como sin coraje, sin valentía, sin motivación, como para hacer o enfrentar algo. Y a los cristianos nos pasa esto, no solo nos pasa el estar desanimados, también nos pasa de estar en sequía espiritual. Lo hablamos el otro día con las hermanas de la sociedad femenil. Pero el desánimo no es la sequía espiritual, si bien también estamos en sequía espiritual los cristianos. El desánimo es desánimo, es la falta de disposición, de coraje, de valentía, de valor y de empuje para hacer o enfrentar algo. Y estamos en Zacarías, en la palabra del Señor, en Zacarías 2. Vamos a estar viendo entonces capítulo 2 de los versículos, del versículo 1 al 13. Dios levanta a Zacarías, levanta a un profeta para dar ánimo. Dios levanta a Zacarías para empujar en el Señor, en Jehová, al pueblo a la reconstrucción. Estamos en la época recién en el 538 a.C., Ciro, el rey persa, recién hace el decreto para que Israel vuelva a Jerusalén después de 70 años de cautiverio. En esos 70 años de cautiverio se olvidaron de todo. Se olvidaron de adorar, dejaron de adorar, seguramente se olvidaron la palabra de Dios. Su conducta era acorde a la cercanía que tenía de la palabra de Dios y estaban lejos de Dios, por lo tanto su conducta estaba en total desacuerdo con la voluntad de Dios en esa época. Se habían olvidado muchas cosas. Pero el Señor levanta a Zacarías. El templo se había empezado a reconstruir en el 536. Estuvieron trabajando un tiempito, pero se pararon las obras. El pueblo no estaba con el valor y no estaba con la fuerza y con el ánimo. Había muchos problemas, había mucho pecado, había mucho obstáculo, había mucha oposición para los hombres de Dios que llegaban a reconstruir el templo, a reconstruir los muros.
Entonces, en el 520 para la construcción, 16 años después para, y levanta a Zacarías junto con Ageo, y en el 520 se termina entonces en el 516 termina la reconstrucción del templo, 4 años después. Pasaron 20 años, no había ánimo. Y el Señor levanta, en este caso el profeta Ageo y Zacarías, para que haya ánimo. Recuerdan que había primero ido Zorobabel con Josué, el sacerdote, ¿sí? Y ahora le tocaba a Zacarías alentar a ese pueblo en el nombre de Dios, ¿no? Y cuando nosotros estamos desanimados, perdemos rumbo. Es decir, perdemos como el objetivo y medio que andamos vagando. No es que nos olvidamos de Dios, no es que perdemos la fe, no es esto. Hay un desánimo, hay una pérdida de rumbo, hay una falta de motivación. A veces puede haber una falta un poco también de gozo en la obra, en el servicio. Hay desánimo. Muchas veces el desánimo viene por experiencias que hemos pasado, cosas que nos han dolido, nos han herido. Y muchas veces queda como esa herida medio abierta y en el presente hay desánimo, porque dicen, mira todo lo que pasé, tengo miedo que pase de nuevo, ¿no? Ese puede ser un motivo de desánimo. Puede haber muchos motivos de desánimo. En el cristiano, cada uno de ustedes, yo le invito, hermano, y me invito a mí mismo, a fijarnos en nuestro corazón. ¿Cómo estamos hoy de ánimo? Si estamos desanimados, gloria a Dios, porque este mensaje seguramente lo pueda ayudar. Y si usted está animado, no se olvide que va, y es muy posible que vaya caminando hacia un momento o hacia etapas de desánimo. Entonces guardemos en nuestro corazón este mensaje para cuando alguna vez estemos en ese momento donde nos encontramos desanimados. Entonces nosotros necesitamos cambiar nuestra actitud, porque necesitamos encontrar un sentido de propósito, necesitamos encontrar un sentido. Cuando nosotros encontramos un sentido en nuestra vida, el sentido tiene que estar en Cristo para que sea un buen sentido y para que sea para nosotros beneficioso. Pero a veces perdemos la brújula ahí, ¿no? Aún estando en el Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros recuperar ese sentido de propósito, bíblicamente hablando? Hoy el mundo nos ofrece un montón de sentidos de propósito, montones. Principalmente, realízate. La mujer ya no quiere estar en el hogar, hermano. Hace rato que no está, pero ya no quiere estar. Como si estar en el hogar, criar hijos, ser la mujer, la hija de Dios que dirige un hogar con la importancia que tiene la educación de los hijos en Dios, con la importancia que tiene la mujer como idónea, como ayuda idónea, la mejor ayuda para el marido, cabeza de hogar, en sujeción al marido y el marido en sujeción a la esposa. Eso no lo quiere la mujer, porque el mundo da un propósito de sentido diferente al propósito de sentido que nos da Dios. Y lo ven como se desvaloriza, se le saca valor a la tarea que Dios mandó hacer a la mujer, al matrimonio. ¿Y cuántos tantos otros sentidos encontramos en la nueva era, en yoga, en meditaciones, curanderismo, umbandismo? Estaba hablando el otro día con un hermano que llegó al Señor, el Señor me había utilizado hace un tiempo para que ofrecerle el Evangelio, y él aceptó al Señor, no es de acá, y lo veía muy mal hace un tiempo. Y ayer tuve la oportunidad de hablar con él porque justo nos cruzamos.
Y estaba temeroso porque dice que le estaban haciendo algo, una mujer umbanda, una mujer que estaba saliendo con él, ¿no? Lo primero que tenemos que saber es dónde vamos a buscar una mujer hoy, y la mujer dónde va a buscar un hombre. Bueno, solteros, le habla a los solteros, le habla a los que están noviando también, pero principalmente a los solteros que están sin pareja. ¿Dónde voy a buscar una mujer hoy? ¿Dónde voy a buscar un hombre hoy? ¿No? ¿Y por qué? Porque los sentidos empiezan a distorsionarse. Y yo hablaba con este varón y le decía, hermano, no te puede tocar nada, porque a que te maldijere maldeciré, y a que te bendijere bendeciré. Él no entendía. Cuando entendió, cuando refrescó la palabra en su corazón, dijo, wow, hubo ánimo en su corazón. Nosotros necesitamos refrescar la palabra en nuestro corazón, estar cerca de Dios para que haya ánimo en nuestro corazón, y si no lo hay, que se renueve el ánimo en nuestro corazón en Cristo. Porque cuando hay desánimo nos empezamos a olvidar de las promesas de Dios. Y vamos a utilizar este texto, la palabra de Dios, lo vamos a ir leyendo de a poquito. Ustedes saben el contexto, porque lo estuvimos hablando recién. Zacarías tiene una tarea de animar un pueblo, y ese ánimo tiene que venir por medio de Dios. Y Dios quiere que ese templo se reconstruya. Y ese templo, si Dios quiere que ese templo se tenía que reconstruir, si Él quería que ese templo se reconstruya, si estaba en los planes de Dios, ese templo se iba a reconstruir, a pesar de todo. Eso tengámoslo presente también, hermanos, porque lo que Él quiera, el propósito, su propósito se va a cumplir en su vida, hermanos, se va a cumplir en mi vida. Entonces, ¿cómo podemos nosotros volver a tener un propósito de vida en Cristo? El cristiano, los cristianos, los creyentes, lo que hemos tenido y tenemos una relación con Dios. Por ejemplo, cuando comprendo lo que significo para Dios. Estamos en Jeremías, en Zacarías, perdón, capítulo 2, versículo, por favor, vamos al versículo 8. Dice, tras la gloria me enviará Él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca a la niña de su ojo. Lo que somos para el Señor, ¿no? Ahí la palabra está hablando de la más valorada posesión. En la versión Palabra de Dios para Todos, dice, los que te hacen daño están lastimando a lo que más quiero. Está claro que usted, que yo somos tan importantes para el Señor como la niña de sus ojos. La niña de sus ojos es lo más preciado, porque es la retina, habla de la visión. En Isaías capítulo 49, anótelo, versículo 15, no lo busque. Dice la palabra, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Pregunta. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti, dice la palabra. ¿Se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Aunque olvide ella, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti. Esto significa amor para Dios. Si uno piensa que una mujer puede olvidar el fruto de su vientre, se nos hace muy difícil, ¿no? Igual que una hermana que está por tener familia. Y hacer eso es imposible, hermano. Imposible, imposible. Y si uno lo piensa, aún siendo varón, no lo podría hacer, una mujer no abandonaría. Aunque eso pasara, el Señor dice, aunque olvide ella, yo no me olvidaré de ti. Estaría ahí un poquitito. Acompáñame si quieres, si no, no hay problema, a Isaías, porque quiero que veamos el contexto de Isaías 49:15.
49:15. Si no, anótelo, yo después sé que usted vuelve. Y dice, el 15 dice así, pero miren lo que dice el 16. He aquí en las palmas de las manos te tengo esculpida, delante de mí están siempre tus muros. Está hablando de Jerusalén, de Sión. Ahora, ¿por qué dice esto? Porque dice, fíjate en el 14, pero Sión dijo, o sea, Jerusalén dijo, me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y Jehová le responde de esa manera, yo nunca me voy a olvidar de ti, con un ejemplo, tomando a una madre que olvidaría a su hijo. Pero en el 16 dice aquí, en que en las palmas de la mano te tengo esculpida, grabada. Nosotros somos coherederos de la gracia, hermano. Le está hablando al pueblo de Israel. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. Por eso me quería ir un poquito ahí en Isaías, ¿no? Esos 3 versículos para que usted pueda volver cuando esté desanimado. Nos tiene grabado en las palmas de su mano. Hay un salmo que dice en un momento que Él guarda nuestras lágrimas en un frasquito de cristal. Hasta los sufrimientos los tiene, nuestros sufrimientos los tiene contados. Esos somos para Dios. Su vida recobrará el ánimo cuando comprenda que Dios no se ha olvidado de usted. Usted es importante para Dios. Es muy importante para Dios. Deuteronomio 31:6, esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengas miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. No nos dejará. Usted cuando está desanimado, cuando siente que a veces el día está gris, a veces es difícil levantarse, cuesta levantarse a veces, ¿no? Está pesado levantarse, y yo digo, bueno, a veces digo, oro antes de levantarme, porque está difícil hoy. Porque hay desánimo a veces. Porque hay desgano. Porque el mundo está de una manera también que está muy comprometido todo y está muy difícil. Más todo lo cotidiano que tenemos a veces que llevar y se nos hace pesado. Pero Él no nos dejará ni nos desamparará. Somos importantes para Dios. ¿De qué otra manera nosotros podemos renovar el sentido del propósito en nuestra vida? Cuando comprendo lo que valgo para Dios. Fíjese el versículo 5, estamos en Zacarías 2, versículo 5. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Y el versículo 9, seguimos en Zacarías 2:9, porque he aquí yo alzo mi mano sobre ellos y será despojo a sus siervos, y sabréis que Jehová de los ejércitos me envió. En la versión Nueva Traducción Viviente dice, levantaré mi puño para aplastarlos y sus propios esclavos los saquearán. Nos defiende. Zacarías le dice, Señor, Zacarías, anda. Ahora yo te doy una garantía de todo lo que te estoy diciendo. O sea, te doy la garantía de que vos vas a poder hacer esto en mi nombre, porque yo voy a hacer esto. Esto que estamos leyendo, lo que le dijo a Zacarías, vos tenés que animar a la gente se va a animar, pero yo respaldo a todos ustedes. Zacarías no podría haber hecho esto sin el respaldo de Dios. Nosotros no podemos hacer nada sin el respaldo de Dios, porque vamos a caer. Anote, por favor, Nehemías capítulo 4, versículo 6. Nehemías llegó un poquito después, llegó en el 444 a.C. Ya habían comenzado las cosas, había habido un viaje anterior, una deportación anterior.
Pero dice así Nehemías capítulo 4 versículo 6: edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. El pueblo tuvo ánimo. Pasó de no tener ánimo a no tener valor, a tener desconfianza en Dios, a poner su confianza no solo en Dios, sino en otras cosas. Pasó a tener ánimo, confianza plena solo en Dios. Y terminaron hasta la mitad de su altura. Dice, ¿por qué? Y da el motivo: porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. ¿Cómo estamos de ánimo para la obra? ¿Cómo estamos con el ánimo? ¿Estamos animados para la obra? ¿O se vuelve a veces un poquito como una carga? Oh, me dijeron que tengo que preparar el mensaje. Uy, pasa. Oh, y justo el pastor dijo que preparen una canción, ahora tenemos que buscar el LinkedIn, ¿no? Se vuelve un trabajo. ¿Cómo estamos para la obra? Yo entiendo que a veces, hermanos, y siempre lo digo a los hermanos, por eso motivo a seguir, según la personalidad podemos tener vergüenza, podemos estar avergonzados, podemos pensar, según nuestra personalidad podemos tener miedo a errar, miedo a equivocarnos. Podemos tener un montón de miedos, inclusive tenemos ganas de servir, pero tenemos miedo de no poder hablar, tenemos miedo de confundirnos. Pensamos que yo no estoy habilitado porque he oído, no tengo estudio, porque me cuesta, ¿no? Y si nosotros nos quedamos en ese error, hermanos, vamos a desanimarnos. Porque si Él te envía, Él te capacita, Él te da todos los recursos necesarios para que vos o lleves su palabra o cantes su alabanza. Él mira el corazón. Es verdad que hay una responsabilidad y hay un tiempo que tenemos que dedicar a Dios. Y a veces nos cuesta ese tiempo dedicarlo a Dios. A veces no es cuestión de que tenemos vergüenza ni de que estamos limitados por nuestra personalidad. Miramos el reloj, un partido de fútbol dura 90 minutos, pasa muy rápido, pero cuando estamos 10 minutos leyendo la palabra ya no queremos ir. Y eso espiritualmente también es verdad. Pero es espiritual y hay una parte que es espiritual. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. El enemigo va a hacer todo lo posible por sacarnos de acá. Pero somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Tenemos que tener victoria sobre también la lectura, sobre la lectura de la Biblia, hermano. El valor que asignamos a algo o a alguien determina el grado de importancia que le damos. ¿Qué importancia le damos a algo o a alguien? Porque entonces cuanto más importancia tenga es porque más valor tiene. Hoy lo que hablamos hoy, ¿tiene para mí más valor estar pensando en salir a trabajar o tiene para la mujer, para la hermana, o tiene más sentido que quedarse o quiere más quedarse en su casa y criar a sus hijos? Bueno, aquello a lo que más valore, más importancia le va a dar. Aquello a lo que más valoramos, más importancia y más tiempo le damos. ¿Cuánto tiempo le estamos dando a la palabra? Sabemos lo importante que es y cómo no. Sí que sabemos. ¿Cuánto tiempo le estamos dando? Poquito. Y dependemos de ella porque necesitamos alimento. ¿Te acuerdas el salmista? Tengo sed de Dios. Y iba a buscar agua donde estaba seco. Tengo sed de ti. No tenemos sed de Dios. Tenemos sed de la película, tenemos sed de andar haciendo proyectos a largo plazo, tan largos plazo que ni sabemos si lo vamos a poder cumplir. ¿Está mal planificar? No, está bien planificar. El asunto es dónde está nuestro corazón, ¿se acuerdan? Mire, usted es tan valioso y yo somos tan valiosos para Dios que nos protege como un muro de fuego. Y alza su mano en contra de lo que nos dañan, recuerda, o de lo que nos quieren dañar. Recuerda lo que le dije yo al hermano nada puede tocarte. No, porque el umbantismo, nada puede tocarte, porque todo eso está bajo la autoridad de Cristo. Orá, hermano. No, porque mi hija está tocando a mi hija. Tu hija, tenés que ver, llevarle la palabra para que sea tocada por Dios.
para que crean Dios. Juan 17, yo soy la puerta de las ovejas. Qué bueno, ustedes saben que en ese tiempo, en el Medio Oriente, se sentaban a cuidar en la entrada del redil el pastor. Se tiraba y dormía por ahí en la entrada del redil. Para sacar una oveja había que pasar por arriba del pastor. Para que se escape una oveja tenía que pasar por arriba del pastor. Fíjense lo que usa acá el Señor, dice, yo soy la puerta. El sentido de su vida, hermano, el propósito para su vida, el ánimo va a estar mejor cuando pensemos en que Jesús es la puerta. Acá nos está diciendo que el que se meta con el Hijo de Dios está diciendo que el que se desvíe o el que quiera pasar una puerta tiene que vérselas con Él. Si nosotros nos queremos alejar, Él está a la puerta, Él va a hacer todo para que volvamos. Él nos cuida, es una puerta. Yo estoy a la puerta, dice. Yo soy la puerta de las ovejas. Yo los cuido que no salgan, cuido que no se pierdan. Qué hermoso. Se describe a sí mismo como la puerta de las ovejas. Anote por favor en Éxodo capítulo 19 versículo 5 dice que somos su especial tesoro. Y en Romanos capítulo 8 versículo 32 dice que Dios no vaciló en entregar a su Hijo por nosotros. Le va a sonar más el versículo del que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Por todos nosotros. Vieron que algunos dicen, no, el Señor en su providencia, algunos sí, algunos no. Por todos nosotros. Es verdad que hay algunos que no van a creer nunca en Cristo. Aconsejemos que sí crean, hermanos, porque viene si no la condena. Su vida recobrará el ánimo cuando comprenda que usted vale mucho para Dios y que Él está a la puerta. ¿Cuándo más podemos entonces nosotros, cómo podemos hacer en Cristo para que mi ánimo cambie, para que mi actitud cambie cuando comprendo el deseo de Dios para mi vida? Yo pregunto, hermano, ¿cuál es el deseo de Dios para tu vida? Si yo me pregunto, Hernán, ¿cuál es mi deseo? ¿Cuál es mi deseo? ¿Cuál es el deseo de Dios para mi vida? ¿Y cuál es mi deseo para mi vida? Yo te pregunto, hermano, ¿cuál es el deseo de Dios para tu vida? ¿Cuál es tu deseo para tu vida? Porque estoy seguro que son diferentes. Hermana, ¿cuál es el deseo de Dios para tu vida? ¿Cuál es tu deseo, hermana? Porque estoy muy seguro, casi seguro, que pueden ser diferentes. Mi ánimo va a estar mejor cuando yo comprendo el deseo de Dios para mi vida. Anote, por favor, Mateo capítulo 9, versículo 22. Pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo, ten ánimo, hija, tu fe te ha salvado. Y la mujer que hizo fue salva desde aquella hora. Ten ánimo. Fíjese la relación. El ánimo cuando vino, cuando fue salva. Ten ánimo, tu fe. Hermanos, si nos alejamos de la palabra de Dios, nuestra fe va a declinar. Anote Mateo 14, versículo 27. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Tengan ánimo, yo soy Jehová, yo soy Dios. No temáis. Tened ánimo primero, no temáis, yo soy. No tengan miedo. El que les está hablando es Dios. Wow. Juan capítulo 16, versículo 33. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad. Yo he vencido al mundo. ¿Qué es vencer al mundo? Nosotros somos más que vencedores. El mundo no nos vence porque el mundo no nos engaña. El mundo no nos debería engañar. Pero cuando empezamos a ver en qué está puesto mi sentido de vida, mi sentido de propósito, vemos que el mundo nos engaña.
A veces estamos re preocupados, hermano, porque en el trabajo un jefe, lo que me dirá, lo que me sacará, lo que me pondrá. Nosotros nos olvidamos ahí que el Señor está en control de todo primero, pero no nos preocupamos mucho de cuándo prepararé el mensaje, de qué llevaré a los hermanos y cómo hago y tengo que leer la palabra. De eso no nos preocupamos mucho. Sí, porque, a ver, cuidado. Hermanos y hermanas que están sirviendo grandemente, ¿no? Y que están dedicados según su don. Yo estoy hablando inclusive para poder dar este ejemplo y dar esta enseñanza a otros. Nos preocupamos mucho a veces por otras cosas, hermano, y no tanto por lo que tenemos que preocuparnos, porque cuando nosotros nos preocupamos por lo que no tenemos que preocuparnos, le sacamos y estamos como sacándole poder a Dios. Porque está todo bajo control de Dios. Pero muchas veces no nos preocupamos de lo que nos tenemos que preocupar, que es decir, wow, me voy a meter 5 horas a la lectura de Dios, de su palabra. Voy a tratar de entender esto porque me pasa algo en mi vida, que yo me estoy dando cuenta, escuché el sermón, leí algo y me doy cuenta que yo estoy eligiendo cosas que no tengo que estar eligiendo, me parece que estoy errando, quiero buscar la respuesta en Dios. Y voy a invertir 10 horas, 5 horas, lo que sea necesario para encontrar la respuesta en Dios, porque sé que va a ser para bien, para mi vida, y va a marcar un antes y un después en mi vida. Y esto es raro que lo digamos. Estamos diciendo que el antes y el después los va a marcar si yo cambio de trabajo, hermano. O si llega tal cosa que yo deseo tanto. Por supuesto que deseamos cosas, hermano. Generalmente están lejos de la voluntad de Dios lo que deseamos. Nuestro verdadero gozo viene de adentro hacia afuera, desde un corazón entregado a Dios y transformado, regenerado por Dios. ¿Cuántas veces buscamos la alegría afuera? Cosas válidas. Si esto pasara, qué feliz que sería, qué gozo tendría. Sí, 10 minutos, 2 días. El gozo pleno, a pesar de las circunstancias, viene en Cristo. Amén. Efesios capítulo 3, versículo 1, anote, gozaos en el Señor. Filipenses capítulo 4, versículo 4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, dice Pablo, regocijaos, sean felices. Regocijaos en el Señor. Bueno, y hoy sí, pero ahora estoy buscando aquello. No, siempre. Porque cuando nos regocijamos y somos felices en el Señor, todo lo demás empieza a perder importancia. ¿Esto quiere decir que no vamos a trabajar, que largamos todo, que somos un irresponsable? No. Quiere decir que lo hacemos todo para Dios, pero que mi corazón ya no está en esas cosas. Tú recobrarás el ánimo cuando comprendas que Dios desea solamente tu bienestar espiritual. Él quiere el bienestar de su pueblo. No estoy diciendo que usted tiene que sentir que está todo bien, ¿eh? Esto no es la paz que Dios nos promete. Le estoy diciendo a usted, aunque esté en el medio del desierto, con todo que usted sienta que está todo en contra, usted va a estar gozoso porque el Señor, o gozosa porque el Señor está con usted. Esta es la paz que nos promete. No empecemos a pensar que a lo mejor no fui bendecido, estoy enfermedad. El Señor no me bendijo. Hermano, no estamos entendiendo la palabra. En la plena enfermedad aún estamos bendecidos por Dios. ¿Cuándo? Siempre. Vaya a saber qué quiere hacer por medio de esa enfermedad en nosotros y en otros. Muy bien. ¿Qué otra cosa? Dice versículo 10. Seguimos en Zacarías capítulo 2. Fíjate el versículo 10. ¿Qué dice? Canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Jehová. ¿Dónde está morando? ¿En medio de quién está morando Dios? En el medio de nuestro corazón y en su pueblo, en el medio de su pueblo. Canta y alégrate, hija de Sión.
¿no? Qué cuidador tenía, ¿eh? Qué cuidador tenemos hoy como pueblo escogido, Nación Santa. Recuerda, pueblo escogido, Nación Santa, ¿Cuándo puedo entonces recobrar ese ánimo en Cristo Jesús? Cuando comprendo el tamaño de la bendición que Dios tiene para mí. Fíjese el versículo 4. Y le dijo, corre, habla a este joven diciendo, sin muros será habitada Jerusalén. ¿A causa de qué? De la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Sin muros. Wow. Es tan grande la bendición que tiene para nosotros que no hay muros, hermano. No hay muro que contenga esa bendición. Ni nos damos cuenta la bendición que tiene Dios para nosotros. Perdemos la perspectiva de la multiforme gracia de Dios. Acompáñenme, y ya estamos terminando, a Hechos 27. Hay un pasaje ahí que yo quiero, sí, que recorramos un poquito. Hechos 27, del 20 al 25. Pablo es enviado a Roma, lo van a enjuiciar. Está complicado Pablo, sabe que va para ser sacrificado. Recuerdan que estamos del 20 al 27, no lo vamos a leer todo, pero para que usted después vuelva. Está en una gran tempestad en un barco, ¿sí? Porque lo está llevando a Roma. Pero en el 22 estaban todos medio complicados porque estaban en medio de una tormenta grande. Pero Pablo en el versículo 22, ¿qué dice? Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo. ¿Por qué? Pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Wow. Tranquilo, tengan ánimo. Yo me imagino a Pablo ahí, en el medio de la tempestad, volando de un lado a otro, ¿no? En el barco, y dice, tranquilo, tengan ánimo, ¿no? Como que me dijeron, este está loco. No estaba loco, estaba en Cristo. No estaba loco, confiaba en Dios. No estaba loco, era informado por Dios. Hoy, ¿cómo nos informa Dios? ¿Cómo nos habla? Por medio de su palabra. ¿Podremos en el medio de una tempestad decir a otros, tengan ánimo? Y volando de un lugar para otro, imagina los pelos míos volando y decir a otros, tengan ánimo. Es difícil. Pablo dice, tengan ánimo, no van a perecer ninguno. La voluntad de Dios no era que perezca ninguno, y no van a perecer. 24, diciendo Pablo, no temas, es necesario que comparezca ante el César. Fíjense, ¿no? Lo que le dice, hermano, miren, muchachos, esto va a estar difícil, pero ¿saben qué pasa? Dios quiere que llegue allá, yo voy a llegar. Qué bueno cuando sabemos que vamos a un lugar que vamos a llegar porque somos enviados por Dios. Qué malo, qué feo para nosotros cuando estamos yendo a un lugar que no sabemos si vamos a llegar porque no estamos siendo enviados por Dios. ¿Cuánto esfuerzo hay en uno? ¿Cuánto poco esfuerzo hay en otro? Uno rebolló y ve obstáculos y todo, y dice, yo nunca te mandé para allá. Yo no te mandé a Roma. Y otro dice, wow, sé que estoy yendo para allá, hay obstáculos, pero voy, la verdad que con fe, con alivio, con gozo. Qué bueno, porque entonces Dios nos envió ahí. A veces forzamos los caminos. 25, por tanto, varones, de nuevo, tener buen ánimo. Y ahí me encanta. ¿Por qué? ¿Vale? Bien fuerte. Porque yo... Gloria a Dios. Tened buen ánimo porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Es así, hermanos, como se nos ha dicho, como nos dice el Señor Jesús. Es así. Es así para tu vida, hermano, es así para mi vida. Que de otra manera puedo, y la última manera puedo yo hacer que mi ánimo cambie en Cristo, cuando comprendo lo que Dios quiere hacer por medio de mí.
Cuando comprendo lo que Dios quiere hacer por medio de mí. Fíjese versículo 4, ¿qué dice? Y le dijo, corre. Habla a este joven diciendo, llevaba el mensaje, anda corriendo. ¿Qué quiere hacer por medio de mí? En este caso es correr y andar y decir, correr y andar y predicar, correr y andar y apoyar, correr y andar y obedecer, correr y andar y sujetarte, correr y andar y decir al hermano, correr y andar y lee mi palabra. Wow. ¿Cuántas cosas pueden aparecer cuando yo empiezo a ver lo que quiere hacer por medio de mí? Correr. Y en el versículo 11, estamos en Zacarías capítulo 2, versículo 11. Y se unirán muchas naciones a Jehová en aquel día y me serán por pueblo, y moraré en medio de ti. Y entonces conocerás que Jehová de los ejércitos me ha enviado a ti. ¿Sí? ¿Cuántas vidas podemos impactar en el nombre de Jesús? ¿Cuántas vidas podremos impactar en el nombre de Jesús? No sabemos, estamos dispuestos a entregarnos a eso. No andemos hablando tanto de cosas que no tenemos que hablar. ¿Estamos dispuestos a impactar en el nombre de Jesús? Porque en Génesis capítulo 12, versículo 3 dice que serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Cuánta bendición en el nombre de Jesús podemos ser? ¿Cuántos de los ríos que corren dentro de ríos de agua viva que corren en nosotros pueden salir así y correr hacia otros? ¿Estamos hoy haciendo esto? Un poco era compartir esta palabra, recobrando el ánimo. Yo espero, hermanos, realmente que podamos seguir escudriñando la palabra y que cuando nosotros atesoramos en el corazón la palabra, nosotros podamos seguir haciendo en la práctica, aún aquello que no pudimos, aún aquello que estamos haciendo. Recuerden que el Señor sabe lo que hacemos y el Señor sabe lo que no hacemos. Siempre hay tiempo de llegar al Señor, de volver a Dios y arrepentirnos y hacer las cosas en su nombre para su agrado, ¿sí? Recobremos el ánimo. Si estamos desanimados, acá tenemos a dónde acudir. Si estamos muy animados, gloria a Dios, pero sepa que pueden venir tiempos de desánimo. ¿Sí? Oremos para eso también. Vamos a orar, Padre Santo, Dios mío, Altísimo Señor. Gracias porque tú has traído palabra, Dios mío. Gracias porque nos has dado por medio de este ejemplo de Zacarías, el profeta, Dios mío, que tú levantaste para animar. Dios mío, gracias porque él pudo animar porque tú lo respaldabas. Él pudo animar porque tú dabas la garantía a ese pueblo, a cada persona, Señor, para la reconstrucción de ese templo. Nosotros queremos reconstruir, Señor. Queremos reconstruir lo que está caído, lo que está roto, lo que está, Señor, esos pedazos de mampostería que han caído, ese pedazo de pared que está destruido. Nosotros queremos destruirlo en tu nombre, queremos construir nuevamente en tu nombre, porque hay algo que sabemos que tenemos que cambiar, hay algo que sabemos que tenemos que construir en ti, Padre. Danos la posibilidad, llénanos de fe, Dios mío, para que nosotros podamos guardar tu palabra y construir, edificar, Señor, principalmente edificar en la iglesia, Señor. Que podamos, Señor, ejercer nuestro don para edificación, no para destrucción. Para que te demos gloria, Señor, por medio de nuestro don que tú nos diste. Que podamos, Señor, ejercer nuestro don honradamente, Señor, honrándote y sinceramente, Padre mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga grandemente. Antes de irme y dar paso al hermano, quiero avisarles que hoy a las 7 de la tarde tenemos la Santa Cena Unida, una propuesta, recuerdan, hecha por nuestro pastor, en su momento el hermano Mario Pelayo. Sería bueno que vayamos como cuerpo lo que más podemos. Yo voy a estar ahí dando gracias por el pan hoy a las 7, y que podamos estar presentes en aquella propuesta que fue del pastor Mario, y que la sigan, y que el Señor siga abriendo camino para que eso siga ocurriendo, ¿sí?
pido que podamos ser muchos hermanos, por supuesto los que nos pueden no van a poder, y estarán presentes en nuestros corazones. Lo dejo al hermano Carlos. Gracias, hermano.